Le llaman el cuarto poder. Estos son los medios de comunicación. ¿Qué relevancia tiene el nacimiento de la televisión en México con la política mexicana? ¿Tienen algún vínculo y están estrechamente relacionados? ¿Están coludidos? Si quieres saber más, acompáñame y viajemos al pasado para encontrar el origen y el desarrollo de la televisión en México. Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La historia de la televisión, se supone, debería de comenzar con la mención de aquel gran inventor que con su aportación cambió la vida del hombre. Sin embargo, aunque no lo creas, no se tiene registro exacto del desarrollo del invento. Este aparato se le podría adjudicar a muchos y a ninguno, pues no fue un aporte de una sola persona. En 1876, Paul Gottlieb Nipkow patentó un disco giratorio que podía capturar y mostrar una imagen utilizando la electricidad. Sin embargo, él nunca desarrolló este sistema. Más tarde, en 1905, un ruso llamado Vladimir Kozmich-Smorkin tenía un profesor llamado Boris Lovin-Rosin que trabajaba en intentar hacer funcionar su telescopio eléctrico en una forma de transmitir imágenes de una máquina a otra. Cuando llega la revolución y Vladimir huye de esta a Estados Unidos, ahí ingresa a una empresa llamada Westinghouse, donde siguió investigando y logró mejorar el invento. En 1923 presentó una patente de un invento aún no terminado. Mientras tanto, en otras partes del mundo se seguía con este invento, llamándolo como iconoscopio, televista, telefoto y emitrón. En marzo de 1925, John Logie Baird, un escocés que residía en Inglaterra, fue reconocido como el primero en mostrar un televisor en funcionamiento. También Philo Farnsworth trabajó en ideas similares en América y en 1927 también demostró un sistema de televisión electromecánico. Por otro lado, el nacimiento de la televisión en México surge con el invento del ingeniero Guillermo González Camarena, que como todos ya sabemos, consistía en una cámara y un sistema tricromático secuencial de transmisión que en términos sencillos repercutió en la transmisión de colores en la televisión y en los años 40 obtiene las patentes en México y en Estados Unidos. Sin embargo, es años después que su invento llega al alcance de todos, pero sí tuvo mucho que ver en los primeros pasos de esta industria en el país. En el año 1946 se inaugura la primera estación de televisión experimental con el patrocinio de la Dirección de Telecomunicaciones. Esta señal pasó con el registro de la XHIGC Canal 5, las dos últimas iniciales de González Camarena. Dato histofílico, en el primer programa se transmitieron entrevistas. Fue conducido por Luis M. Farías, locutor y miembro del PRI. También presentaron al grupo Los Bocheros. Este trabajo experimental continuó por 2 años y se transmitía los sábados en los cines de la capital del país. Tras esto, el entonces presidente Miguel Alemán comisionó a Guillermo González Camarena y a Salvador Novo para viajar a Europa y realizar un estudio de cómo traer la televisión a México. En 1948 se transmitió desde el Estadio Nacional, que para este año había 7 receptores en el país que se distribuyeron a lo largo de la Ciudad de México. En esos primeros programas se transmitía en general anuncios de quienes apoyaron con dinero en las transmisiones, pero dominaban sobre todo los temas de la agenda presidencial. En 1949, Rómulo O'Farrill realizó un convenio con la compañía RCA. De esta manera se instaló una estación de televisión en el edificio de la Lotería Nacional, en el piso 13 y 14. Ahí se colocó una antena transmisora y un receptor de microondas. El 26 de julio de 1950 se realizaron las primeras transmisiones de prueba. En ellas apareció Gonzalo Castelot leyendo las noticias y Aurelio Pérez en una corrida desde la Plaza México. Pero el experimento se concretó el 31 de agosto de 1950, realizándose la primera transmisión comercial de televisión en México en el salón principal Jockey Club. En esta histórica transmisión estaba presente el presidente Miguel Alemán, el gabinete de su administración, el secretario de Comunicaciones Agustín García. Esta fue la primera planta de televisión.
la XHTV. Su primera emisión fue a través del Canal 4. En el programa debut estuvieron personalidades públicas como Adolfo Girón, el Ballet de Chapultepec, la soprano Alicia Notti, el conjunto Tierra Blanca, el pianista Salvador Ochoa, la pareja cómica Rosita Fornes y Manuel Medel. De los primeros anunciantes fueron Bonos del Ahorro Nacional, RCA, Goodrich Euskadi, Cervecería Modelo, Ron Potrero, Cigarros El Águila y El Casino, Novedades y Ford. Al día siguiente, el 1 de septiembre, se transmitió íntegro el informe presidencial de Miguel Alemán. En aquellos tiempos, cuentan los abuelos, poca gente tenía televisión en su casa, solo algunos pocos podían costearlo, no era tan común su uso. Las personas, y en especial los niños, se reunían en la casa de aquellos vecinos que tenían el nuevo aparato, y en algunos casos se cobraba la entrada por unos 20 centavos. ¿Te imaginas qué distantes tiempos? Ahora faltarán muchas cosas en las casas mexicanas, pero sin duda nunca la televisión. La televisión apareció con la promesa diciendo así: en la historia del hogar mexicano empieza en este día una nueva era. Sus hijos gozarán sin peligro alguno de espectáculos especialmente planeados para ellos. Las noticias que conmueven al mundo llegarán a usted con verismo, con una realidad jamás soñada antes. Los más soñados astros del deporte jugarán solo para usted. Rutilantes estrellas del cine y del teatro actuarán en su propia sala. En este mismo año, en 1950, se autoriza a la empresa Televimex de Emilio Azcárraga Vidaurreta la instalación de la XEW-TV con el Canal 2. Ya para 1952 había en la Ciudad de México 3 canales: el Canal 4 de Rómulo O'Farrill, el Canal 2 de Emilio Azcárraga y el Canal 5 de Guillermo González Camarena. En 1955 se unieron para formar una sola televisora, Telesistema Mexicano. Ahí comenzaba el monopolio privado de este medio, que se alojó en el edificio ubicado en Avenida Chapultepec 18, que terminaría siendo Televicentro. Ya para este mismo año se calculaba que había unos 20,000 aparatos en el país. En 1960 se promulga una ley federal de radio y televisión, que al final no hizo gran diferencia en esta construcción del monopolio televisivo. En esta ley se mencionaban 3 importantes puntos, como la libertad de expresión, el papel del gobierno como autoridad sobre recursos naturales y espacio territorial, y la televisión como un servicio de interés público. En 1961, inversionistas, entre los que se cuenta Emilio Azcárraga, Emilio Nicolás, René Anselmo, Frank Fause y Julián Kaufman, compran la estación K-Core TV de San Antonio, Texas, como primer filial en territorio estadounidense, y en 1966 se funda Cablevisión. En el 62 se crea la empresa Teleprogramas Acapulco, filial de Telesistema, dirigida por Miguel Alemán Velázquez, hijo del expresidente Miguel Alemán. Ante el fallecimiento de Emilio Azcárraga Vidaurreta, su hijo Emilio Azcárraga Vilmo asume la dirección de la empresa. Sin embargo, en los gobiernos priistas, que tuvieron fuertes actos represivos y de autoritarismo, como el movimiento estudiantil del 68, esto marcó pauta en la cooperación, es decir, un eufemismo de la realidad, con los regímenes, ejerciendo un mayor control y vigilancia, y de esta manera manipular para crear un mensaje de unidad nacional, para sustituir cualquier crítica en contra del gobierno a raíz de la represión. El 8 de enero de 1973 nace Televisa, al fundirse Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, concesionaria del Canal 8 de la Ciudad de México, fundada en enero de 1969 por el grupo Alfa Monterrey de la familia Garza Sada, con Joaquín Vargas en la dirección. El mismo Alejandro Sada llegó a comentar sobre el trabajar con Emilio Azcárraga diciendo así: aprendí un nuevo estilo, porque así debía de ser, porque son creativos, personajes públicos como Jacobo, Raúl Velasco, Ochoa, o como fue Pelayo. Si se dejan solos, empiezan a hacer cosas por sí mismos. Se necesita un hacha para el que quiera cobrar poder en cualquiera de las áreas de noticias o ventas, y esa hacha la tiene el señor Azcárraga, y en un momento dado, cuando es necesario, hay que cortar cabezas.
Casi con el nacimiento de la televisión en el país, surgió la novela como el primer género genuinamente televisivo producido en México y se transformó en hábito. Era el entretenimiento por excelencia, explotando hasta la saciedad la misma fórmula de historia que transgredía las estructuras de las clases sociales, y es que a la par nacía en la sociedad otro extracto que se iría consolidando con los años: la clase media. Dato histofílico: la primera novela que se transmitió fue el 9 de junio de 1958. Se llamaba Senda Prohibida. Fue dirigida por Rafael Banquels, protagonizada por Silvia Derbez junto a Francisco Jambrín, Dalia Íñiguez, Alicia Montoya y Héctor Gómez. Muchos años después surge otra empresa, TV Azteca. Se fundó el 2 de agosto de 1993. Esta en realidad era propiedad del gobierno, llamada Imevisión. Por 20 años operó las estaciones de televisiones de propiedad del gobierno federal. Por esta licitación, un grupo de inversionistas, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, pagaron la cantidad entre 642 y 645 millones de dólares, que incluía cadenas de televisión, la compañía de salas cinematográficas Operadora de Teatros S.A. y los Estudios América. Esto en su momento causó mucha polémica, pues por un lado se tenía la idea de que esta venta representaba una triangulación de fondos en la operación a través del hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, y se compensó a Televisa con 62 concesiones no licitadas públicamente. El académico Raúl Trejo del Arbre menciona que Televisa adquirió un gran poder con base en el monopolio que construyó, auspiciado por el sistema político, que se beneficiaba de la capacidad comunicativa y obviamente de manipulación que tras esto se obtiene. No solo esta empresa, sino las que operan en el país por su apertura a la población mexicana. Estos gobiernos le permitieron y le dieron muchas concesiones a cambio de espacios en la televisión. Y es que el mismo nacimiento de esta industria en el país ha sido marcada por una alianza corrupta entre la clase política y los empresarios. Esto se traduce en la ausencia de un periodismo crítico, pues en muchos casos es necesario el padrinazgo con determinadas tendencias o deudas políticas. Tenemos varios ejemplos en el devenir de la historia de la televisión, como el candidato de Televisa, donde se construye una candidatura en forma telenovelesca, y es que es apoyada hasta límites irrisorios. La desviación de la atención con la creación de cortinas de humo, orquestadas con fines injuriosos, tomando al pie de la letra el pan y el circo para el pueblo. En el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, estas dos empresas televisoras, Televisa y TV Azteca, recibieron cerca de 52 millones de euros por la emisión de promocionales del gobierno, lo que representó un 27% del presupuesto del gobierno mexicano para campañas de promoción. ¿Qué lejos están los ideales con que nace esta industria de transmitir y proporcionar noticias con veracidad? ¿Qué piensas de esta historia? Sin duda hay mucho más que decir, pues la historia siempre se está escribiendo. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas nuestro siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.